Buenas noches, licenciado. ¿Cómo estamos, compañeros? Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas Muy bien. tardes, Muy buenas noches, doctor, ¿cómo me licenciado. le ¿Cómo va? le Buenas va? noches, licenciado, bienvenido. Muy bien, aquí estamos ya, vamos a iniciar, pero tenemos ahí un detalle con un vuelo de la maestra Lucía que se está trasladando. Nada más que tiene 8 horas de atraso su vuelo de Lucy.
¿Se descompusieron? Ujú. Bien, pues vamos a comenzar, compañeros. La semana pasada estábamos viendo las excepciones procesales y el que habíamos visto por último es el tema del orden o la exclusión. Bien, vamos a continuar. La vez pasada vimos el tema de la litispendencia, la conexidad, la falta de personalidad en el actor y nos quedamos en el orden o en el orden de la ejecución. También en el tema del orden de la ejecución habíamos dicho que en el caso del orden, este beneficio implica que el acreedor debe reclamar la deuda primero al deudor principal y luego al fiador si el deudor no cumple. Y después habíamos comentado en el tema de la exclusión, permite al fiador a no ser obligado a pagar hasta que se hayan agotado todos los bienes del deudor principal. ¿Sí? Es decir, tiene que haber digamos, primeramente la exigencia del pago al deudor y posteriormente al fiador. Pero también habíamos dicho que esta excepción se puede renunciar y si en el contrato dice que renunciamos el orden o la exclusión, entonces ya no lo podemos alegar en un juicio.
¿sí? La regla general es que nadie lo alega. La regla general es que simplemente firmamos por apoyar a algún familiar o algún amigo y no nos cercioramos si nos reservamos ese derecho de discusión. Entonces, eso sí es de especial cuidado, porque diremos, hay veces que algunos códigos procesales no trae esta figura, pero si no lo trae, sabemos también que los principios generales del derecho también es una fuente formal y en prácticamente todos los ordenamientos de Latinoamérica contemplan esta figura, ¿sí? Inclusive a nivel internacional, por ejemplo, si se pidiese algún crédito en alguna empresa productora de inversión, eh, se establece en el clausulado el tema del orden de la ejecución si hay alguna persona que va a fungir como acreedor, perdón, como deudor y en su caso como aval del propio deudor. Sí, así que es muy importante tomar en cuenta esta excepción. Bien, entonces continuamos. No sé si hay alguna duda hasta este momento. Maestro, buenas noches. ¿Me Adelante, Elvio, lo escucho. puede, gracias, ¿me puede recordar el artículo donde se encuentra orden y exclusión? Bueno, en el caso del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, vamos a abrirlo aquí y ahorita lo buscamos en el tema de alguna figura semejante en el Código General del Proceso. En el caso del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, no lo trae como tal, pero sí lo permite en el caso de la fracción novena. Sí, porque son a las demás que le dé ese carácter las leyes. Si nosotros nos vamos al Código de Comercio, ese sí lo trae en el artículo 1122, la división y la exclusión. Ahora nos vamos al Código General del Proceso.
Lo podemos inferir en el artículo 100.9, cuando no se comprende la demanda a todos los litisconsortes necesarios. Cuando se trate de un litisconsorcio pasivo, hay que traer a los dos y hay veces que solamente trae al aval. Entonces, yo me basaría en el artículo 100.9 y utilizaría esa figura del orden. Primero, ejecútame al deudor y posteriormente al aval. Bien, ahora tenemos también el tema de la incompetencia. Y en el tema de la incompetencia, en el artículo 100.1, en el artículo del Código General del Proceso, en el artículo 1122 del Código de Comercio Mexicano y en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, también el tema del artículo 63, fracción tercera. Aquí básicamente hay dos tipos de incompetencia. Por declinatoria y por inhibitoria. En el caso de la declinatoria se promueve ahí tenemos esos dos planteamientos. En el tema de la incompetencia por declinatoria, se promueve ante el juez que consideramos incompetente para que remita los autos al juez competente.
Y en el caso de la inhibitoria, se promueve ante el juez que se considere competente para que solicite al incompetente que se inhiba de conocer. ¿Sí? Y esto puede variar un poco en cada legislación. Sin embargo, lo más común es la declinatoria. Ahora, muy importante, el tema de la incompetencia debe promoverse desde el primer momento. Fíjense que algunos códigos procesales, como el mexicano, trae algo que se llama improcedencia de la vía. Esto principalmente cuando se trate de, digamos, de un juicio distinto. Y también, por ejemplo, tenemos que en caso de no eh, promover la incompetencia, puede asumirse la jurisdicción. Como ustedes saben, el tema de las excepciones previas deben promoverse y deben corregirse. El juez abrirá debate respecto a ellas y posteriormente tendríamos que ver si se resuelve en ese momento o de manera posterior. En algunos casos, como el artículo 133 del Código de ustedes, las actuaciones ante órgano jurisdiccional incompetente puede generar nulidad.
Fíjense que en el caso de México somos un poquito más conservadores en ese sentido. Entonces, el tema de la incompetencia es una cuestión de orden público e interés social. No podemos, convalidar a veces el tema de las actuaciones ante órgano jurisdiccional incompetente si éstas no cumplen, o más bien dicho, afectan las formalidades esenciales del procedimiento. Ahora bien, en el tema de las cuestiones de competencia, vamos a tomar en cuenta los siguientes aspectos. El primero de ellos es de que las cuestiones de competencia son situaciones de orden público e interés social. El segundo de ellos es de que los temas de competencia eh, son inclusive de estudio preferente, principalmente cuando se trate de procedimientos en donde esté en juego intereses de las partes que deban resolverse de manera inmediata. La mayoría de las legislaciones procesales optan por convalidar las actuaciones procesales que se lleven hasta ese momento, o las, mejor dicho, las que se deben atender de carácter urgente, y posteriormente remitir el expediente a la autoridad que consideramos competente.
Y, por ejemplo, si se tratase, digamos, cuestiones de jurisdicción, y ahí le vamos a poner actuaciones que no pueden anularse aunque sean dictados por jueces, aunque sean dictadas por jueces incompetentes. Y yo creo que la principal son las medidas de protección. También aquellas cuestiones, digamos, de pruebas preconstituidas o de carácter irreproducible. Por ejemplo, la obtención de muestras biológicas o la obtención de muestras fonéticas cuando se trate de personas de atención prioritaria, como en el caso de niñas, niños y adolescentes, de grupos indígenas o migrantes, o incluso personas con alguna discapacidad o capacidades diferentes. Entonces, aquellas pruebas que deban ventilarse o que deban practicarse o que ya hayan sido ordenadas, pero que recaigan sobre niñas, niños y adolescentes, grupos indígenas, migrantes o personas con alguna discapacidad física o aquellas personas que no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho, entonces podrían considerarse que no pueden anularse, pero el órgano jurisdiccional no debe seguir conociendo del asunto. Debe remitir las actuaciones al juez que se considera competente. Ahora bien, si nosotros seguimos esta cuestión o este planteamiento de las excepciones procesales que marca el artículo 100 de ustedes, el artículo 63 mexicano, podemos encontrar algunas cuestiones básicamente relacionadas con el tema de la personalidad.
Por ejemplo, digo, el falta de cumplimiento de plazo o condición, el cumplimiento o el incumplimiento de alguna cláusula compromisoria o compromiso arbitral, que eso ya depende, digamos, de cada legislación, cómo se vaya regulando. Ahorita seguimos con esas excepciones que en la doctrina las denominamos menores, sin embargo, pues hay que tomarlas en cuenta. Ahora bien, tenemos el tema de la excepción de cosa juzgada. Y la excepción de cosa juzgada, ahí quiere decir que existe una resolución judicial previa sobre las mismas pretensiones litigiosas. También tiene que ver, digamos, en esta parte, que bueno, al menos el artículo 52 del Código Mexicano, del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, existe una figura que se llama acción de nulidad de juicio concluido. Y la cosa juzgada puede ser de carácter material o de carácter formal, y ustedes saben que sobreviene que la cosa juzgada puede ser dictada por resolución judicial o por ministerio de ley. Ahora, para poder oponer esta excepción, debe presentarse como prueba el auto que declara firme la resolución. O que ha causado estado. Sí, es decir, hay veces que por el simple transcurso del tiempo se pierde la posibilidad de poder impugnar. Sin embargo, lo cierto es de que no le vamos no le vamos a asumir jurisdicción
si ya hay una resolución en donde otro órgano jurisdiccional ha considerado que la resolución ya ha causado estado. Doctor Camilo, buenas noches. Bien, adelante, Julieta, le escucho. Gracias, doctor. Discúlpeme, ¿a qué se refiere cuando habla de que ha causado estado? Que Prefiero ya es preguntar a quedar. cuando ya causa estado, en el caso mexicano, y yo lo he visto también en algunos países, ya se emite una resolución judicial y, por ejemplo, no se impugna, quiere decir que ha causado estado o ha quedado firme la resolución. Entonces, cuando usted vea en un libro de derecho procesal civil que diga, la resolución ha causado estado y por tanto es posible ejecutarla, quiere decir que tiene la característica de cosa juzgada. Algunos libros dicen, la resolución ha quedado firme. Entonces, también quiere decir que tiene la naturaleza de la cosa juzgada. ¿Sí? Entonces, este tipo de nomenclaturas nos sirve para efecto de diferenciar y, o más bien dicho, identificar estas cuestiones al momento de ir analizando nuestra literatura, pero también en alguna decisión judicial. Bueno, señor, muchas gracias. Licenciado, A la ¿cómo, orden, Giovanni, lo escucho. cómo hace uno, por ejemplo, en X pleito para saber si ese caso ya hizo tránsito a cosa juzgada? O sea, ¿qué mecanismos uno debe, cómo Bueno, en el averigua caso uno, mejor? mexicano sí lo tenemos, que se llama CICE, que es un sistema integral de gestión de expedientes. Entonces, si nosotros nos metemos al CICE, ahí va a salir si esa resolución ya la conoció otro juzgador y y el estado actual que guardan de dichos autos. Y ahí dicen, ya se resolvió, no se impugnó, se tiene la característica de cosa juzgada. Te vas directamente a esa resolución, y si no la puedes bajar en la versión pública, puedes solicitarle al órgano jurisdiccional, tú promueves la excepción de cosa juzgada y le pides documental vía informe para que le pida al otro órgano jurisdiccional que le remita la copia autenticada con el auto que ha causado ejecutoria respecto de esa resolución. Y con eso es suficiente. Ah, listo, licenciado, gracias. Sí, en el caso de Colombia, yo sé que ustedes también tienen mucha mejoría en los temas tecnológicos. Doctor, entonces ahí se cumple el principio donde dice que ninguna persona puede ser juzgada dos veces por lo mismo, ¿cierto? Sí, que eso surgió en materia penal, pero que rige en todo el derecho. Sí, entonces no puede haber dos pretensiones litigiosas sobre un mismo punto, pero no solamente en cuestión de las personas, sino también en cuestión de los bienes. Ahorita, por ejemplo, nos pasaron un tema de, de dos personas que construyeron un hotel en Cancún. Y resulta que uno de ellos era el dueño del 90% y el otro quedó con un documento que lo hicieron de manera informal, un documento privado, en donde iba a ser dueño del 10% una vez que lograra la regularización de los predios para obtener títulos de concesión para la explotación de la playa. Entonces, la persona llevó a cabo el trámite de la concesión, obtuvieron los títulos de concesión para la explotación de la playa y resulta que cuando quiere reclamar su 10% no lo hace, o más bien dicho, no se lo quieren entregar. Entonces, él promueve, y yo creo que promueve mal, porque promueve una prescripción adquisitiva a su nombre
para efecto de que el juzgador firme y le entregue el 10% del valor de ese inmueble o de ese terreno. Sin embargo, pues la contraparte alega la falsedad del documento y así se van hasta el juicio y en el juicio declaran no procedente la vía, pero no por la falsedad de documento, sino porque no tenían la posesión como requisito previo para exigir la prescripción. Entonces esta persona va y ahora alega otorgamiento y firma de escritura y dice, yo quiero que me firme el juzgador a nombre y representación de quien tiene el 90% del hotel para que me entregue ese 10% que me corresponde. Entonces, la parte contraria, que en este caso es el dueño del 90% del hotel, que ahora se quiere adjudicar el 100%, promueve la excepción de cosa juzgada y ofrece la copia certificada de la sentencia definitiva donde le dijeron que no podía prescribir y además que ya había quedado firme dicha decisión judicial. Y ahorita están alegando esa cuestión. Sin embargo, en caso de que no se alegue esa circunstancia, entonces se asume jurisdicción y puede incluso dejar sin efectos la decisión previa. Muy bien. Entonces, podemos poner también como excepción la falta de cumplimiento de plazo o condición. Y en la falta de cumplimiento de plazo o condición,
Es un contexto legal a que se refiere a la no realización de una obligación o tarea dentro del tiempo acordado o establecido. Esto puede ocurrir en diversas situaciones, como en contratos, procedimientos judiciales o incluso deberes legales. Y ahí básicamente consideramos lo siguiente, digamos un poquito más sistematizado. El primero de ellos, el tema del incumplimiento de plazo. Y el segundo de ellos, el tema del incumplimiento de la condición. Y aquí lo vamos a ver en tres aspectos. El primero de ellos se refiere a la no ejecución de una obligación dentro del plazo establecido. El segundo, por ejemplo, la no entrega de un producto en la fecha acordada. O no pagar una factura en la fecha límite. Recuerden ustedes, por ejemplo, ustedes tienen para cancelar su inscripción el 15 de agosto o el 15 de julio, no me acuerdo. ¿Sí? Si fue el 15 de abril, mayo, junio, julio, agosto, 15 de agosto. Entonces hay que cancelarlo antes. Sin embargo, ahorita, si yo les exijo, van a decir, espérate, falta de cumplimiento de plazo. Todavía no se cumple el plazo, así que no hay problema. Cuando ya se cumple el plazo y no se cumple con la obligación, entonces ya no se puede alegar esta excepción. Y el siguiente, la falta de cumplimiento de un plazo puede tener consecuencias legales y contractuales para la parte incumplidora. Y en el caso de la condición, se refiere a la no satisfacción de una condición necesaria para el cumplimiento de una obligación. El segundo, las condiciones pueden ser suspensivas, es decir, la obligación solo existe si la condición se cumple. O resolutorias. Y en este caso,
La obligación se extingue si la condición se cumple. Por ejemplo, no obtener un préstamo bancario, que era una condición para un contrato, o no recibir una aprobación gubernamental requerida. Como en el ejemplo que les puse hace rato, les voy a dar el 10% del valor del inmueble si logras, hay una condición, que nos concesionen parte de la playa para el hotel. Como sí se logró, entonces sí hay una obligación. Como no se logró, entonces no hay nada que hacer. No se cumple con esa condición, entonces no se genera una obligación. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, ahí tenemos esas cuestiones de plazos o condiciones. Si nos vamos en este contexto, en algunos casos, la parte que no ha cumplido con el plazo o la condición puede presentar una excepción procesal para justificar su incumplimiento. Por ejemplo, una falta de cumplimiento del plazo o la condición puede alegarse si la otra parte no ha cumplido con parte del acuerdo o si ha habido un evento de fuerza mayor que impidió el cumplimiento. Ahora, ¿cuáles serían las principales consecuencias del incumplimiento? El incumplimiento puede dar lugar a acciones legales como la resolución del contrato, la indemnización por daños y perjuicios o la ejecución forzada de la obligación. Y las consecuencias específicas dependerán de la naturaleza de la obligación, las circunstancias del incumplimiento y las leyes aplicables. Entonces lo vamos a sistematizar en esta lámina. Aquí lo vamos a poner como en la excepción procesal. Y aquí lo vamos a poner las consecuencias. Y el primero de ellos dijimos
la parte que no ha cumplido con el plazo o la condición puede presentar una excepción procesal para justificar su incumplimiento. No entregué la obra porque no se me suministraron los materiales para su ejecución, o simplemente porque se agotaron, o simplemente porque no se pusieron de acuerdo en alguna marca de algún, por ejemplo, de algún aire acondicionado que estaba establecido en el contrato y que la fábrica descontinuó dichos aires. Entonces, no se han puesto de acuerdo para ver cuál va a ser la calidad, cantidad o especie para dar cumplimiento a este contrato. Inclusive, cuando estuve en la Fiscalía Anticorrupción me cayó un asunto del Consejo de la Judicatura que denunciaba a un contratista por incumplimiento de los plazos para entregar una sede judicial, y al revisarlo nos damos cuenta que en efecto no se entregó, pero porque el mismo consejo se había comprometido a entregar un anticipo. Y a pesar de que ya se habían cumplido con todos los requisitos del anticipo, pues el propio consejo fue el primero que no cumplió. Entonces la parte procesal opone la excepción correspondiente para efecto de que no se le pueda dar por incumplido dicho contrato, ya que es la misma parte contratante la que no está dando las condiciones para el cumplimiento. También, por ejemplo, si hay alguna cuestión de fuerza mayor que impide su cumplimiento, como en el caso del COVID, entonces ahí podíamos alegar una cuestión de excepción procesal porque no se cumplieron los plazos, porque los trabajadores digamos, de la obra a la cual se había comprometido una de las partes, no estuvieron laborando las horas que estaban acordadas por una cuestión sanitaria. Entonces no se puede alegar el incumplimiento de un contrato. Tomando en cuenta que hay una afirmación que dice que el cumplimiento de los contratos no puede quedar al arbitrio de uno de los contratantes. Entonces, si bien es cierto, no lo cumpliste, pero tienes que avisar, tienes que generar una nueva condición y en su caso, solicitar el apoyo o el auxilio jurisdiccional. El mero incumplimiento puede dar lugar a acciones
legales, como la rescisión del contrato, la indemnización por daños y perjuicios, o la ejecución forzada de la obligación. Y en el caso de las consecuencias específicas, dependerán de la naturaleza de la obligación. Las circunstancias del incumplimiento y las leyes aplicables. Entonces, básicamente ahí tendríamos nuestro planteamiento. No sé si hay alguna duda hasta este momento. Si no, en la próxima sesión vamos a estar analizando la figura de la reconvención y vamos a empezar con el tema de las pruebas en el proceso civil. Bien, entonces, pues nos vemos el próximo martes. El lunes ustedes lo tienen como feriado inhábil. ¿Sí? Entonces, por acuerdo ya se había establecido que cuando fuese feriado el lunes, el martes se daría la sesión. ¿Listos? Pues les agradezco muchísimo. Nos vemos entonces en la siguiente clase. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, Muchas doctor. gracias a Muchas usted. gracias. Que Buena tenga buena noche. noche. Gracias, maestro. Feliz noche.